aquí cuando brille el sol. Bueno, y continuamos, seguimos adelante con nuestro espacio de los viernes. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y continúa con nosotros, al otro lado del teléfono, don Diego Delgado. Diego, que hablábamos de Homer Simpson, que bueno, yo creo que forma prácticamente ya parte de todas las familias del mundo, pero sobre todo de España, ¿verdad? Hombre, es que la familia Simpson ha calado profundamente en la sociedad de todo el mundo, con su forma de entender la vida y sobre todo esa figura de Homer Simpson que ya ha pasado por todos los capítulos posibles, habido y por haber. O sea, ha sido mendigo, ha sido astronauta, ha sido entrenador de un equipo de la Super Bowl americana, Sí. guardaespaldas Del alcalde, ha sido mafioso. O sea, Homer Simpson lo tiene absolutamente todo. Totalmente. La verdad es que bueno, es un personaje que es entrañable, ¿no? Hablamos de una persona que bueno, igual no está muy bien, no hace las cosas de la manera más lógica, pero se le coge un cariño y sobre todo al final de muchos episodios también se demuestra que también es una persona que tiene sentimientos. Yo recuerdo pues uno de los episodios quizá más emotivo. Es que, a ver, yo con los Simpsons tampoco me he emocionado demasiado. Sí que es cierto que, bueno, cuando bueno, en una de las veces en las cuales pues su madre, Mona Simpson, pues bueno, lo abandona, que lo abandona en varias ocasiones durante su vida, pues bueno, son episodios que también tienen una carga emocional muy potente, ¿no? Pero sobre todo yo me quedo, Diego, con el episodio en el cual, pues bueno, se revela un poco la historia detrás de Maggie, en el cual, pues bueno, se ve que Homer pues tenía un trabajo de ensueño, de repente pues van a tener un bebé y necesitan tener más ingresos y tiene que volver a la central nuclear, de la cual pues él había pues bueno, se había ido del trabajo buscando otro que fuera más afín a sus gustos. Tiene que volver por esa necesidad económica. Y bueno, al final del episodio, el señor Vance lo que hace es que le pone un letrero que dice algo así como: recuérdalo, estás aquí para siempre, ¿no? Como diciendo, estás aquí atado a este trabajo que, aunque bueno, utilizando también el idioma del inglés, ¿no? Que esto es algo que bueno, que no podemos entender. Sí que es cierto que ayuda mucho de Maggie, y tapa las letras de una manera para que diga hazlo por ella. A mí de verdad ese final de episodio siempre me pone los vellos de punta, y mira qué raro que Homer Simpson consiga eso, pero en esa ocasión, en ese episodio, Diego, la verdad es que es bastante emocionante y tiene muchísima carga emocional. Bueno, también había otros capítulos, como por ejemplo cuando tenía que pagar el pony de Lisa y tenía que es verdad, trabajar de noche en el Badulaque. Es verdad. Que bueno, de verdad, yo creo que tenemos que hacer un programa expresamente para los Simpsons. Bueno, un programa o varios, porque es que esto da para mucho. Pero bueno, Es que se me queda, mi mujer siempre dice que cómo puedo ver los capítulos tantas veces repetidos, pero es que yo los veo como si fueran la primera vez. Siempre hay algo que me sorprende, algo que me llama la atención. Hay momentos que yo incluso aplico en mi vida muchas veces. Uno de ellos, que no sé dónde estaba yo, creo que era la única vez que he ido en mi vida a París, y estaba la Torre Eiffel, bueno, y yo la bandera del Betis, la gorra del Betis. Sí, señora, sí. En la Torre Eiffel, bueno. Y esto que yo tenía una pequeña estatuilla de la torre que traía para mi nieto, y decía a mi mujer, pero mira la Torre Eiffel. Digo, ¿para qué? Si lo estoy viendo aquí ya. Ay, eso me recuerda a aquel capítulo de la Torre de Pisa. Ahí está. Que además se busca un restaurante americano. Sí. Van a un restaurante americano y le dice
Lisa Simpson dice, papá, ¿no quieres ver la torre de Pisa? Y dice, ¿para qué? La estoy mirando aquí en el vaso. La tengo en el vaso. Es que es genial. Oye, es sencillamente auténtico y es mi verdadero ídolo. La tienes en la foto de WhatsApp. Sí, en la foto de WhatsApp. Y bueno, y mis niños este año por el Día del Padre, lo que me han regalado es un cuadro, un magnífico cuadro, en el que yo soy Homer Simpson, estoy sentado, pero soy yo en mi fotografía, y yo estoy sentado en el sillón del salón de la casa de los Simpsons. Qué bueno, de con verdad. Mi gorra y con, en fin, la cerveza DAF. Claro que sí. Yo tengo botella de cerveza DAF en mi casa. O sea que hablamos para ti, Diego, de un auténtico ídolo. Es que de verdad estoy súper contento. Es que creo que he encontrado por fin a alguien que me entiende, y sobre todo es que nunca he visto a alguien de tu edad o incluso un poquito menor, pero que Bueno, yo lo llevo sintiendo así desde que los vi la primera vez, allá, no sé si en el año 90 o así, cuando lo echaba en la segunda cadena por la noche, eran dibujos para mayores. Y desde entonces, que me han llamado la atención, yo tengo camisetas de los Simpsons, gorras de los Simpsons, jarras de los Simpsons, en fin, es mi pasión. El Betty, los Simpsons, son mis dos grandes pasiones, aparte de la familia, claro. Claro que sí, yo creo que ahí estamos un poco parejos. Pues Diego, yo creo que deberíamos, de verdad, esto hay que hacerlo. Hay que hacer un programa expresamente de los Simpsons y hablar muchísimo de los Simpsons porque ya te digo que es que tiene tantas lecturas, tantas interpretaciones y tantos momentos únicos que de verdad es que yo creo que merece la pena. Hombre, yo recuerdo que cuando yo trabajaba, llegaba a mi despacho y saludaba a mi secretaria, simplemente decía, hola, ahorita vecinita. Ay, qué bueno. Pues, era la forma en la siempre la saludo igual, hola, vecinita. Hola, ahorita vecinita. Pues fíjate lo que nos ha calado, Diego, lo que nos ha dejado los Simpsons, que tenemos, por ejemplo, también, no sé si a ti se te escapará alguna vez, pero eso de paloca tu calva, eso. Sí, bueno, cuando lo dice a Flanders, le dice, ¿te acuerdas cuando yo te pedí prestado el cortacésped y nunca te lo devolví? Pues ahora necesito que tú me hagas un favor a mí. Es genial, es simplemente genial. Bueno, Diego, que nos hemos ido un poco por la rama. Un poco no, nos hemos ido bastante. Totalmente, pero bueno, que si es por los Simpsons tampoco pasa nada. Que es tiempo que hemos invertido bien, desde mi punto de vista. Quiero decir sí, que... porque además estamos en una situación ahora mismo que cualquier cosa de estas que alegre un poco que por cierto hubo un capítulo en el que era el Japón. Había uno que tenía la gripe y en la caja de un pedido que había hecho Homer, sí. Tosió y resulta que Sí. Y eso era antes de que ocurriera todo esto, ¿eh? Claro, hablamos de años 90 o principios de los 2000. Previsores en el tema de la pandemia. Totalmente. Pero en eso y en otros muchos casos, Diego, porque bueno, hay muchísimas pues bueno, teorías también pues acerca de los Simpsons y de ciertas predicciones
que realmente asustan, porque hay muchas cosas en las cuales tienen razón. Sí, atentaron, por ejemplo, cuando Donald Trump llegaba a la Casa Blanca, cuando ni siquiera se supone que había pensamiento de que Donald Trump fuera presidente de los Estados Unidos, y sin embargo Sí. ya lo vaticinaron ellos. Incluso hubo una imagen en la que Donald Trump subía por la escalera mecánica de un centro comercial, y luego eso ocurrió de verdad, ocurrió en la realidad. Y hay quien afirma que los dibujos fueron posteriores a ese hecho. Yo creo que cuando realmente se emitieron por televisión bastante antes de que eso sucediera. ¿Sí? Pues yo he leído lo contrario. Vamos, no sé, tendré que comprobarlo con el episodio concreto. Sí, porque hay quien dice que primero fue la realidad y luego los dibujos, Uh-huh. y quien afirma lo contrario, que fueron primero los dibujos que se emitieron allá por los años 90 y que luego fue la realidad de ese capítulo. También había otro en el que Lisa Simpson llegaba a ser presidenta también de los Estados Unidos y sustituía a Donald Trump como presidente, y que había dejado el país arrasado. Sí. Eso significa que esa Lisa Simpson puede ser John Biden. Perfectamente. Bueno, la vicepresidenta, hay vicepresidenta. Sí. Y puede ser presidenta. Sí, totalmente. Bueno, Biden, a ver, yo creo que no está para muchos trotes el hombre. Por eso, que tiene la cabeza ya un poco regular. Y como llegue esta presidenta, pues la verdad que le va a dar otra vez la razón a los Simpsons. Totalmente. Esto es como Nostradamus. Si empiezas a desmenuzar, te das cuenta de que el futuro estaba escrito en los capítulos de Mark Groening, que era el creador de los Simpsons. Efectivamente. También hizo Futurama, que mira, esa a mí nunca me ha llamado la atención. No sé, no... Ni a mí tampoco. He visto algunos capítulos, pero ya no es solamente porque sean dibujos, sino por esa personalidad que los Simpsons le dan a todos, con esa mujer que tiene, que es sumisa y que, en fin, es la típica ama de casa americana. La niña repipi que lo sabe todo, en fin, el bebé, es la típica familia americana. Sí, totalmente. Pues bueno, una familia disfuncional, ¿no? Con diferentes miembros, todos entre ellos también muy dispares, y bueno, creo que ahí es donde está un poco la chicha, ¿no? El jugo. Creo que se puede sacar muchísimo de ahí, y bueno, es lo que hemos estado viendo durante muchísimos años. Diego, que nos hemos vuelto a ir por la rama. Estábamos con ese repaso, ese paseo virtual de lo que era la Lora de ayer. Y bueno, Diego, no sé si traes algo más, ¿no? De todo lo que hemos estado hablando. Hemos hablado de calle, hemos hablado de bazares, que además me ha llamado mucho la atención porque, claro, hablas de bazares en los cuales pues antes se vendían todo lo que tenía que ver con la electrónica, pero a día de hoy hablamos de bazares y hablamos de, bueno, pues unos establecimientos en los cuales encontramos prácticamente cualquier cosa. Incluso alimentación, pero es que en aquellos entonces también, lamentablemente, no existían todavía aparatos de televisión. Es que, de entrada, que la televisión en España no existía todavía, y no se podían ver lo que hemos estado hablando del tema de los Simpsons ni nada. Pero bueno, que nos disculpen los oyentes por este largo paréntesis, pero es que nos apetecía hablar de esto. Pues sí, teníamos aparatos, muchísimos aparatos a disposición de los loreños de aquellos entonces. Hablamos de que, por ejemplo, en esta radioeléctrica loreña, pues había aparatos de luz,
lámparas, algunas eran lámparas simplemente de adorno, es decir, no funcionaban, pero se compraban solo para adornar un salón. Ujú. Bueno, pues ya en aquellos entonces se podían comprar las cosas al contado, pero también a plazos. Ujú. No existían las letras todavía, las letras empezaron ya sobre los años 50, 60, se hicieron muy populares las letras porque uno compraba una lavadora y la ponía a 30, 60, 90 días, ¿no? Las letras de cambio que se llamaban. Y ya en los años 40, en Lora, en este establecimiento, Radioeléctrica Loreña, se vendían artículos al contado, pero también a plazo, Ujú. como por ejemplo máquinas de coser, o ya incluso se compraban también, cada vez más modernas, las máquinas de escribir Hispano Olivetti, ¡Ostras! se llamaba la Olivetti. de Me toda la suena, vida, me pero suena entonces eso. claro, hombre, las Olivetti, las máquinas de escribir Olivetti han sido los antecesores de la informática, pero es que era antes, cuando todo se escribía a mano, llegó la máquina de escribir y la máquina de escribir ya lo revolucionó todo. Totalmente. Pero es que ya había incluso tubos fluorescentes, en los años 40 se vendían aquí. Y por supuesto, la novedad, los aparatos de radio, que la radio se utilizaba en la guerra, no en la guerra civil, que también, sino en las guerras mundiales, Ujú. y luego ya pues, se popularizó entre la población. Un aparato de radio de aquellos años pues era bastante pesado, o sea, podía pesar tranquilamente, depende del aparato, 5 o 10 kilos, Uf, un madre mía. aparato de radio. Como para llevarte la radio al campo. Había que tener ganas de radio. Hombre, que aquello funcionaba con válvulas y con condensadores, ¡Ostras! y eso lo enchufabas a la luz, y había familias enteras que se reunían en torno al aparato de radio para escuchar los programas que había entonces. Emisoras, estaba Radio Nacional de España, Ujú. era la que daba los partes. Esto de los partes, la gente mayor, mi padre, siempre a los telediarios les llamaba el parte. Sí, y mis abuelos. Y Sí, tus abuelos. sí, sí. Claro, pero ¿por qué esto del parte? Porque en la guerra civil se daban diariamente a través de Radio Nacional de España los partes informativos, los partes de guerra, Ujú. es decir, de cómo estaba la situación de la guerra, pero siempre desde el punto de vista Claro. del bando, digamos, que dominaba, ¿no? Entonces, por eso es por lo que se le seguía llamando el parte. Luego, después de Radio Nacional de España, apareció la Sociedad Española de Radiodifusión, la SER, que no tiene nada que ver con la SER de hoy. Ujú. La SER aunaba una serie de emisoras por todo el territorio nacional, pero tampoco llegaba a todas partes. Y después vino Radio España de Madrid. Hoy esa Radio España de Madrid es Onda Cero. Vaya, Es Onda Cero de Madrid. ¿de qué me suena? Digo, pues de Onda Cero. De ahí, te suena. Y en Sevilla la primera fue EAJ5 Radio Club Sevillano. Esto de EAJ Ostras. eran las siglas que tenían realmente todas las emisoras. Ujú. La primera era EAJ1, después EAJ2, y en Sevilla tocó la número 5, Ujú. era EAJ5 del Radio Club Sevillano. Y tú sabes, José Ignacio, ¿te puedes imaginar qué se escuchaba en aquellos entonces en la radio? Ostras, pues no lo sé, Diego, pero me lo vas a decir, si te parece, después de una pequeña parada. Vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y cuando volvamos, pues me cuentas, a ver qué se escuchaba en la radio. Perfecto.